En el vídeo se va a explicar la automatización de un arranque estrella-triángulo para motores asíncronos. En la industria, más del 90% de los motores utilizados es asíncrono, por tanto, la maniobra que se va a utilizar es una de las más empleadas en el ámbito industrial. Esta maniobra se reutiliza para reducir la corriente durante el arranque de los motores. Su importancia radica en que estos, durante el arranque, solicitan varias veces su corriente nominal. Esto se traduciría en la necesidad de devanados más robustos y dispositivos de control y protección de mayor rango. Además, estas elevadas corrientes pueden provocar importantes caídas de tensión en la línea que alimenta el motor. Estas caídas de tensión podrían afectar a equipos conectados en la misma línea o incluso provocar que el motor no pueda arrancar. Por todo ello, esta maniobra es tan utilizada en el entorno industrial. El vídeo queda estructurado del siguiente modo. En primer lugar, se hará una descripción de la aplicación a automatizar, exponiendo el funcionamiento y las variables que intervienen en él. Seguidamente, se realizará la programación paso a paso utilizando el software de programación Celiosoft. Antes de transferir el programa al autómata, se verificará su correcto funcionamiento utilizando el simulador de que dispone el software. Por último, se transferirá el programa al autómata y se comprobará que éste funciona correctamente. El funcionamiento de un arranque estrella-triángulo es el siguiente. En primer lugar, cuando se conecta el motor a la red, se conectan sus devanados en forma de estrella. Con ello, cada devanado está alimentado por una tensión menor y la corriente solicitada es por tanto también menor. Transcurrido el tiempo de conmutación, se procede a conectar los devanados en forma de triángulo. Con ello, estos quedan alimentados a su tensión nominal. Se debe tener en cuenta que el tiempo de conmutación debe ajustarse de manera que ésta se produzca cuando el motor ha alcanzado entre el 70 y el 80% de su velocidad nominal. Cabe destacar que el tiempo de conmutación depende en gran medida del motor y de la aplicación donde esté instalado. Por tanto, este tiempo de conmutación se deberá calcular para cada aplicación en concreto. En la siguiente animación se pueden ver los elementos que componen el circuito de potencia de un arranque estrella-triángulo y su funcionamiento. El sistema está formado por un contactor que conecta el sistema a la red, un relé térmico como protección, el contactor de estrella y el contactor de triángulo. Al conectar el contactor de red se cierra también el contactor de estrella, con lo que los devanados quedan conectados de este modo. Pasado el tiempo de conmutación se abre el contactor de estrella y se cierra el de triángulo, con lo que el motor queda funcionando a su tensión nominal. Una vez descrito el sistema a automatizar, su funcionamiento y las variables que intervienen en él, se procede a la implementación del programa. En este caso, se elige el lenguaje de programación ladder, o más conocido como diagrama de contactos. En primer lugar, se lanza la aplicación Celiosoft 2. Una vez abierta, se selecciona la opción de crear un nuevo programa. Se elige el modelo de autómata disponible en el laboratorio y se añade el módulo adicional de que dispone el puesto de prácticas. Se selecciona el lenguaje de programación ladder y finalmente se da la opción siguiente con la que se accederá al entorno de programación. En primer lugar, se va a proceder a la declaración de las variables utilizadas en el circuito de mando del arranque estrella-triángulo. Como variables de entrada tenemos el pulsador de marcha. Este pulsador será el encargado de poner en marcha el sistema. Tenemos el pulsador de paro, encargada de interrumpir la acción de arranque o encargado de desconectar el motor. Y un relé térmico como protección. Como salidas tenemos el contactor de red, el contactor de estrella y el contactor de triángulo. Además, necesitamos un temporizador que se encargue de contabilizar el tiempo de conmutación. Por ello declaramos un temporizador como de conmutación. Si damos un repaso a las variables, tenemos el pulsador de marcha, pulsador de paro y relé térmico.
Como salidas tenemos el contactor de red, contactor de estrella y contactor de triángulo. Y tenemos un temporizador de conmutación. A continuación se procede a la programación del circuito de mando. El funcionamiento es tal que si se pulsa sobre el pulsador de marcha y no está activo ni el pulsador de paro, para negarlo lo debemos seleccionar como normalmente cerrado, y no está activo tampoco el relé térmico, entonces se cierra el contactor de red. Al mismo tiempo que se conecta al contactor de red, también se empieza a contabilizar el tiempo de conmutación. Por ello, en la misma línea conectamos. En este sistema falta la realimentación del contactor de red con el pulsador de marcha, ya que el pulsador de marcha se pulsa únicamente una sola vez y después queda abierto. Por ello necesitamos la realimentación para que el proceso continúe en marcha. Ahora bien, nos falta la conexión del contactor de estrella al contactor triángulo. Una vez conectado el contactor de red, y si no está el tiempo de conmutación ni está el contactor de triángulo, se debe conectar el devanado en forma de estrella. Para ello colocamos el contactor de estrella en su posición adecuada. Ya sabemos que siempre que no haya pasado el tiempo de conmutación, para ello lo ponemos normalmente cerrado. Y como protección ponemos que no pueda estar en el contactor de triángulo para evitar que ambos contactores se conectasen a la vez. Entonces se conectará al contactor de estrella. Del mismo modo, cuando esté el tiempo de conmutación y siempre que no esté el contactor de estrella, se conectará el contactor triángulo. Con ello el programa queda finalizado. Haciendo un repaso, tenemos que si se pulsa el pulsador de marcha o una vez se haya conectado al contactor de red, siempre que no se pulse el pulsador de paro ni se accione el relé térmico, se pondrá en marcha el contactor de red, se empezará a contabilizar el tiempo de conmutación. Si aún no ha pasado el tiempo de conmutación y tampoco está conectado el contactor de triángulo, se conecta al contactor de estrella. Una vez pasado el tiempo de conmutación y siempre que el contactor de estrella se haya abierto, se conectará al contactor de triángulo. Ahora bien, nos falta ajustar el tiempo de conmutación. Para ello, haciendo doble clic sobre la bobina, nos aparece la siguiente ventana donde vemos que se pueden seleccionar varios modos de funcionamiento del temporizador. En este caso, se va a seleccionar la función A, trabajo comando mantenido, y se va a dar un tiempo de conmutación de unos 10 segundos para que se pueda comprobar en la simulación su funcionamiento. Cabe recordar que este tiempo de conmutación se debe ajustar teniendo en cuenta el motor y la aplicación donde está conectado. Ahora sí, con ello termina la programación. A continuación, se procede a verificar el correcto funcionamiento de la aplicación mediante el simulador. Para poner en marcha el simulador hay que dirigirse a la parte superior derecha del programa, pulsar sobre la letra S, con ello se accede al simulador y ahora hay que inicializarlo. Para ello se pulsa sobre el botón Run y el simulador se pone en marcha. Ahora vemos que al pulsar sobre el pulsador de marcha se conecta al contactor red, el temporizador empieza a contabilizar el tiempo y está cerrado el contactor de estrella. El contactor red ha servido para realimentar y mantener todo el proceso conectado. Una vez pasado el tiempo de temporización, se ha abierto el contactor de estrella y se ha cerrado el contactor triángulo, con lo cual el programa se puede deducir que funciona correctamente. Vemos que si pulsamos sobre el pulsador de paro, el proceso pararía y ya está. Lo volvemos a poner en marcha y si por algún caso saltase la protección térmica, vemos que el proceso también pararía, con lo cual todo funciona correctamente. Por
Por último, se transfiere el programa al autómata y se verifica su funcionamiento. Para transferir el programa del ordenador al autómata se accede al menú Transferencia, Transferir programa y se selecciona la opción PC módulo. Con ello se inicia la transferencia del programa desde el ordenador hasta el autómata.